Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Semana Negra. Aquí estamos con Miguel Salas Díaz. Ahora pasaré a presentarle un poquito para que los conozcáis mejor, pero primero voy a decir que él ha escrito una novela que es de la que vamos a hablar ahora mismo, que ha sido finalista del Premio Celsius de la semana. Entonces, pues es muy importante que primero que disfrutemos de esta charla y conozcamos la novela por si os interesa, porque está muy bien. Es muy interesante. Muchas gracias. A ver, vamos a presentarlo un poquito. Él nació en Madrid, es de mi quinta, del 77. Buen año. Sí. Es doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Si digo algo que no tal, me corrige. Por ahora vas fenomenal. Ha sido profesor en Italia, en China, en Taiwán. Y luego hablaré un poquito de algo con respecto a esto que me resultó interesante. ¿Actualmente estás enseñando dónde? En un colegio de Madrid, de secundaria, y en la universidad. De secundaria. Sí, en un colegio de secundaria, sí. Es autor de libros de poemas. Eso se nota bastante en la forma de escribir. Y que han sido premiados además, La Luz y Las Almas Nómadas. También de un álbum infantil titulado Tonino, que está muy bien, le eché un vistacillo. Está muy simpático. Estás muy bien informada, ¿eh? Sí, bueno. Y que ya ha sido traducido a 5 idiomas. Sí. Además. Sí, ahora se está traduciendo al griego, que me hace mucha ilusión, sí. Y también has traducido las obras poéticas de Chesterton y ahora sí, corrígeme si lo digo mal, de Li Qingzhao. Qingzhao. Qingzhao, se dice, sí. Li Qingzhao. Genial. También has sido columnista de La Voz de Galicia. También hablaremos de Galicia mucho en esta media horita. Y su primera novela fue Ni temerá las fieras, de la editorial Salto de Página, y ahora nos trae, como dije al principio, a la Semana Negra de Gijón, La Madre del Frío, de la editorial Al Revés. Empezaremos un poco a hablar de la novela, pero sobre todo empieza diciéndome por qué Galicia. Bueno, ¿por qué Galicia y por qué Ferrol? Pues porque soy ferrolano. Sí. Aunque soy nacido en Madrid, mi familia es ferrolana y es el lugar al que vuelvo permanentemente, ¿no? Es mi sitio de volver a las raíces, ¿no? De allí eran mis abuelos, son mis padres y mi vida ha sido un ir y venir a Ferrol, ¿no? Madrid, aunque he vivido allí muchos años y he nacido allí y quiero mucho a Madrid, pues no tengo esa relación que tengo con Ferrol y con las playas ferrolanas, y sobre todo con Cobas, que es la aldea donde viven mis padres y donde vivían mis abuelos, y que es el escenario de la novela, ¿no? También es verdad que escribir algo que sucede en Galicia, pues igual que en Asturias, es muy fácil, porque el entorno ¿no? Pues ya es muy sugerente y está lleno de posibilidades, sobre todo en un asunto como el de esta novela, policial, ¿no? Con un crimen, pero que además involucra fuerzas sobrenaturales, ¿no? Entonces todo el folclore del norte, del Cantábrico, de Galicia, es riquísimo para desarrollar una novela así. Sí, de hecho esto es fundamental, lo que estamos hablando ahora, de la fusión entre el thriller y los elementos sobrenaturales y folclóricos. Estamos hablando de un detective de lo oculto. Eso es. Que se llama Xan Borrasca. Le llaman Xan Borrasca porque
por donde pasa la lía parda, ¿no? Es un tipo complicado y entonces le apodan Borrasca, ¿no? Pero efectivamente se llama Sean y es un detective del oculto, es una persona que, bueno, pues por un accidente en la infancia adquiere ciertos poderes y se dedica toda la vida a escapar de ellos, porque en el fondo son poderes muy incómodos, ¿no? Ver a la gente muerta no apetece, ¿no? En general. Sí. Y entonces, pues bueno, pues escapando de esa maldición, pues se va topando con una serie de personajes y con una serie de situaciones que le llevan a... que desembocan en esta novela, en el caso principal, ¿no? ¿Pretende ser una saga con el mismo personaje? Claro, sí, porque me encanta escribir sobre mi tierra y me encanta, bueno, me divierte mucho la novela negra, me gusta mucho como lector y me divierte mucho construir casos detectivescos y además el añadido del folclore y de lo sobrenatural me apasiona porque es un tema que me ha interesado siempre, que he leído mucho sobre él y poder utilizar todos esos elementos del folclore gallego, pues por supuesto el tema de las meigas, ¿verdad? Pero también todas esas pequeñas, o esos rituales, esas creencias, esas supersticiones que han estado ahí, porque al final el mundo en el que vivimos ha cambiado muy rápido, pero yo todavía recuerdo el mundo en el que se vivía antes, que es antes de ayer, ¿verdad? Que es en el que han vivido mis abuelos, y es un mundo con un sentido completamente diferente, ¿no? Un mundo en el que lo natural, o lo que llamamos natural y lo que llamamos sobrenatural, estaba perfectamente entremezclado, ¿no? Entonces se hacían cosas en función de ese mundo sobrenatural que ahora ignoramos. Y eso me gusta mucho. O sea, yo no quería hacer una cosa de estas modernas de, yo qué sé, es que los fantasmas son nuestros complejos proyectados, no, es que no, nosotros somos los monstruos, no, yo quería hacer una cosa en la que hubiera monstruos, en la que hubiera fantasmas y en la que se apareciera la Santa Compaña, porque han sido realidades objetivas para la gente hasta antes de ayer, ¿no? Sí. Y eso creo que también se vive en un entorno como el asturiano, ¿no? O sea, en el mundo rural esto ha sido una realidad y yo quería que fuera una realidad en la novela. Sí, la base del folclore es esa, que claro. Realmente convivimos con los símbolos que han ido sobreviviendo a lo largo de las generaciones y permanecen en el legado de los pueblos. Exactamente, entonces yo quería acudir a nuestra tradición, que es riquísima, ¿no? Estamos siempre viendo pues géneros extranjeros, el folk horror, ¿no? de los anglosajones, y viendo cómo hacen películas, y digo, pero si es que nosotros tenemos un acervo maravilloso del que poder echar mano, ¿no? Entonces, eso está ahí, pero es que está ahí, como decía, antes de ayer estaba ahí, o sea, todavía hay gente que, en mi aldea hay gente que ha visto a la Santa Compaña, y no son pocos, entonces, teniendo esa posibilidad, pudiendo hablar con las personas, yo he grabado, ¿no? He estado siempre... las personas que han tenido estas experiencias, digo, es que se pueden contar casi de primera mano. Entonces, yo quería integrar eso en un caso de novela negra. Claro, por eso la nominación al premio Celsius, ¿no? Porque al final es una novela negra, pero tiene mucho tinte paranormal, ¿no? Que es algo que me ha gustado especialmente de la novela, que sí, ha entrado en el premio Celsius, pero porque efectivamente se trata de una novela fantástica, es un thriller, pero es fantástico también. Sí. O sea, no es lo que se está dando mucho ahora de vamos a meter un vampiro aquí y que si sacas al vampiro la novela sigue igual. Sí, no. Ahí tenían que tener el mismo peso las dos partes, ¿no? Claro, que realmente es un thriller sobrenatural. Eso a la es. antigua usanza. Eso es. O sea, que sigue sus patrones y sus fórmulas en las que tú tienes que meter de verdad elementos fantásticos que están metidos en la trama y tiene sentido que lo tengan. Claro, son parte del tejido de la narración, claro. Es que al final, en ese momento victoriano, ¿no? En el que hiperracionalista, ¿no? De la época de Sherlock Holmes, de cuando nace el detective moderno, también enseguida, a los pocos años de que aparezca Sherlock Holmes, aparecen un montón de personajes detectivescos que tienen que ver con lo paranormal, porque en esa otra cara de la moneda estaba todo el espiritismo, estaba la Golden Dawn, estaba la masonería esotérica, entonces parecía que había una especie de compensación de toda esa época súper racionalista, hipercientificista, con todo ese otro lado esotérico. Entonces, claro, esos elementos narrativamente han funcionado muy bien, sobre todo en el mundo anglosajón, más que en el hispano, ¿no? Sí. Pero yo quería hacer algo que rindiera culto a esa tradición, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? De todos esos detectives, de Geselius, ¿no? De Maurice Cloud, de todos esos detectives de Carnac, que son literatura pulp, ¿verdad? Exacto. Esa literatura que se publicaba en revistillas, pero que a mí me ha dado mucha felicidad, y yo quería recoger ese testigo y hacer una gallegada, ¿no? Hacer algo que tuviera mucho que ver con mi tierra. Genial. Luego seguiremos hablando del tema de los detectives del oculto, porque además soy una forofa absoluta del tema.
Para adentrarnos un poquito en la historia de la novela y para que la gente sepa exactamente de qué va, porque es muy interesante. Sí, digo, a ver, yo tiro por mi rollo fantástico, que es lo que me apasiona, pero también es un thriller, hay asesinatos y hay una historia y también metida en una historia muy cotidiana, muy rural, y entonces pues todo eso está muy, muy enlazado y de alguna manera pues vemos las dos cosas que están conviviendo, lo sobrenatural con lo terruño, ¿no? Sí, efectivamente, esa era la idea, sí. Sí. Entonces, podemos empezar primero con la primera imagen, que es lo que más, que enseguida te engancha de la historia, que es la imagen, ya entrando en la historia folclórica, de ese casamentiras o cuco. Sí. Que lo pillaste lo has robado de la mangao. mitología catalana. Sí, en el libro todos los elementos folclóricos que aparecen son gallegos, que yo creo que muchos son comunes, ¿no? La zona noroeste, Asturias, a León, pero el malo es catalán. Esto no quiere decir nada. O sea, no, mi abuelo era de Barcelona. El malo es catalán porque estaba leyendo un libro sobre ogros y cocos y hombres del saco de la península ibérica y se me apareció el Casamentides, que es un personaje fascinante con una carga dramática espectacular, porque es un coco que lo que hace es, o sea, los padres catalanes, o las madres, cuando el niño miente le dice va a venir el cazamentiras, y resulta que el cazamentiras es un tipo que, dice la leyenda, cuando un niño dice una mentira, un pájaro sale de su boca y le deja la boca manchada, y entonces el cazamentiras es capaz de hacer que ese pájaro le devuelva al mentiroso y va mirando las boquitas de los niños hasta que encuentra cuál es la boquita manchada por el pájaro, y entonces lo que hace es coger al niño, meterlo en un saco y llevárselo por mentir. Y me pareció tan terrorífico que dije, joder, que es un malo de una categoría que ya lo quisieran en Hollywood, ¿no? Y entonces me lo cogí prestado. Como es un ser luminoso, efectivamente puede aparecerse donde quiera. Aquí mismo, por cierto, que me encanta esta idea. Es que tengo que confesaros una cosa, que es que soy muy de ferias. Entonces a mí lo que me apetece es que esto se acabe para irme a la Noria, a comer algodón de azúcar, porque hay un ambientazo tremendo. Pero se podría aparecer aquí mismo, ¿no? Pues eso, empezamos con esa historia, con ese mito que nos adentra en esta novela en el que dice, uy, aquí pasa algo raro. Sí. Pero enseguida te engancha porque, ¿y esto de dónde viene? ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver con lo que va a venir después? ¿Cómo empieza la historia? Pues la novela empieza con un capítulo que hizo que mi madre me llamara cuando lo leyó y me preguntara si estaba algo bien. Me dijo, pero oye, esto, la pobre... Pues la novela empieza, y así funciona el cazamentiras en el folclore catalán. La novela empieza en Ferrol, en un día normal, y de repente toda la gente se va sintiendo como paralizada, y de las bocas de todas las personas que están allí salen pájaros. Salen pájaros que acuden a la llamada de este personaje, de este cazamentiras, que los convoca porque ha sido invocado por alguien, que esto tiene que ver luego con la historia del detective de Xan Borrasca, ha sido invocado por alguien que entiende que no se ha hecho justicia en un crimen y que lo que quiere es que se castigue a los mentirosos que permitieron que ese crimen pues no fuera castigado, ¿no? Que no detuvieran a los culpables. Con lo cual tenemos... Y claro, ese crimen tiene que ver con la historia personal de Xan Borrasca, como tantos detectives, y esto es un tópico, le persigue una historia, ¿no? O sea, hay una historia mal resuelta de su pasado que le hay varios tiempos en esta historia. Está la infancia de él, un periodo intermedio también, muy, muy interesante, a mí me apasiona. Ahora hablaremos un poco de ello, de la orden. Sí. Y después ya lo que viene a ser la trama fuerte de los crímenes que están sucediendo en la actualidad, que él ya tiene 40 y pico. Sí, más o menos, poco. Sí, 30 y muchos o 40, una cosa sí. Así. Sí. Y eso que son 3 tiempos y 2 mundos, de alguna manera, ¿no? Y 2 mundos, sí, claro. Porque está la realidad de ese pueblo del Ferrol. Eso es. Y el alén. El alén, que es como decimos en Galicia, en gallego, el más allá, ¿no? Efectivamente, ¿no? Xan es un niño que crece sin saber que en su familia, que en su sangre corre, digamos, la magia,
porque su abuela ha sido una meiga que desapareció en circunstancias extrañas, y su padre y su tío se la han ocultado, pero tiene un accidente de pequeño y eso hace que su tío, desesperado por salvarle la vida, Tucho. el tío Tucho, efectivamente, invoque pues, a las fuerzas del más allá para que salven a Sean. ¿Qué es lo que le pasa a Sean? Como todas las personas que van y vuelven, pues que viene con ciertas capacidades de ver el otro lado, ¿no? Y eso le destroza la vida. Entonces llega a ese segundo momento intermedio, que es el que has dicho tú, en el que aparece un personaje, que es Suso Lobeira, ¿verdad? Que es alguien... El maestro, que sabe de ese mundo. No puede faltar un maestro efectivamente, en estas historias siempre tiene que y haberlo. una orden. Claro. Y él le enseña a usar sus poderes y le pone a investigar, pero llega un caso que le destroza la vida y él abandona todo y se hace traductor. Se va a vivir a la aldea y ese caso es el que vuelve años después, cuando él ya es un hombre maduro, a repescarle, ¿no? Y a traerle de nuevo a la acción, ¿no? Entonces, claro, esos 3 tiempos había que combinarlos con, bueno, siendo muy práctico, ¿no? Para que el lector no se perdiera, porque al final el caso del cazamentiras tiene que ver con el pasado de Sean y es el que le hace, digamos, ajustar cuentas con toda aquella historia, ¿no? Como el primer crimen es al principio, yo creo que puedes decir un poco para que vean la relación de qué pasa cuando Irene le va a buscar a Sean, que es su antigua compañera, policía, y quiere que lo ayude, porque es un caso muy extraño, que se encuentran un cadáver de una actriz, de Marta Castro, que no tiene corazón, le han arrancado el corazón y le han puesto un pájaro en su lugar. Eso es. O sea, la historia es que Irene, que es la policía, que era compañera de Sean, le llama y le pide que la ayude, porque Marta Castro, que es una actriz gallega famosa, que está a punto de protagonizar la siguiente película de Almodóvar, que Almodóvar últimamente le ha dado por Galicia, se la encuentra muerta metida en un saco y el corazón, digamos, el pecho cosido, y cuando le abren el pecho en el tanatorio, en el forense, perdón, sale un pájaro. No hay corazón y sale un pájaro que se esfuma. Se desvanece, sí. Y entonces, evidentemente, Irene entiende que hay fuerzas paranormales y llama a Sean. Y Sean enseguida, claro, recuerda que Marta Castro era una de las mejores amigas del adolescente que apareció en la playa de Ponzos. Parece que suicidado, aunque él cree que no se suicidó realmente. Es otro de los ¿no? crímenes que va enlazando todo. Efectivamente. Final, Y entonces él, a pesar de que se niega a volver a todo ese mundo, al entender que es el asesinato de Fernandito, ¿no? Que es una persona que ha estado relacionada con el asesinato de Fernando, de ese adolescente que la noche de la EBAU, ¿no? Cuando termina en la EBAU, aparece suicidado, aparentemente él retoma el caso a pesar de todas sus reticencias y vuelve a abrir todo ese mundo de dolor, ¿no? que le había llevado a apartarse de todo, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que están conviviendo gente normal, por decirlo de alguna manera, gente con situaciones o habilidades sobrenaturales y de alguna manera pues estamos viendo también que son monstruos pero no son monstruos, o sea, son monstruos para depende quién. Sí. Y al mismo tiempo Fernandito sufrió una situación en la que como Fernandito era homosexual, Eso pues es. y entonces manejas mucho esa idea del otro, del diferente. Sí. Y eso me lleva un poco a pensar a tu vida de trabajar fuera, de estar con gente diferente. Sí. Entiendo que un poco te... Sí, claro, ahí hay parte de mi biografía, claro, al final está el tema del magisterio, ¿no? De trabajar con adolescentes, del acoso, de las situaciones de marginalidad dentro de los grupos escolares. Y luego yo quería hacer una novela en la que lo fundamental fuera la gente que está en la cuneta, ¿no? Sí. O sea, el grupo paranormal, digamos, en el que ingresa Sean, es un grupo de gente, pues uno es jorobado, la otra no, muda, Sean es hemipléjico, ¿no? Es un personaje, eso no lo hemos dicho, es un personaje que se ha quedado paralizado por culpa del accidente, pero justo ese lado paralizado es el que puede entrar en contacto con el más allá. Entonces puede tocar el más allá, puede ver el más allá, pero claro, es hemipléjico. Entonces, y se pone una lentilla para taparlo, huir de eso y vivir con normalidad. Eso es. Entonces la idea era
hacer una especie de Vengadores, ¿no? de equipo de superhéroes, pero desastroso en el sentido, en la apariencia, aunque luego en realidad es gente... Porque yo lo quería escribir una novela sobre la comunidad. Es gente que se ayuda, que se apoya, que se sacrifica por los demás. Eso es. Pues, por ejemplo, esta chica, Irene, es amiga simplemente de Sam. Eso es. Amiga de hace muchísimo tiempo y tienen esa relación. No hay una relación romántica, sino ya él con... Eso es. Y luego pues no, o sea, yo creo que un elemento fundamental de la novela negra es la implicación con la comunidad, ¿no? O sea, la idea de que la justicia tiene que cumplirse, porque no puede ser que la gente más débil sufra siempre pues de los abusos de los demás, ¿no? De la gente de los que pueden permitirse el cometer un crimen pensando que van a salirse de rositas, ¿no? Entonces, claro, Sean se obsesiona con este caso porque es la muerte de un inocente, de un débil que queda sin resolver porque parece que la gente que estaba detrás era muy poderosa, entonces y quiere volver a ese caso porque le supuso una ruina vital, ¿no? El enfrentarse a esa gente poderosa. Y ahora que ya no tiene nada que perder, vuelve a por ellos, ¿no? Entonces, claro, se combina ahí, digamos, se combinan los elementos clásicos de la novela negra, ¿no? Con los elementos de la literatura fantástica que a mí me interesaba incorporar, ¿no? Porque al final en Galicia todo lo que pasa tiene algo que ver con lo fantástico, ¿no? Al final queda muy bien integrado. Que no, claro. Porque te resulta todo muy cotidiano. Exacto. Aunque estamos hablando de cosas así raras, pero no te resultan tan raras. Al final sientes muchísima simpatía por personajes muy extraños, pero sientes simpatía porque no te parecen tan extraños en el fondo. Claro, es que al final, efectivamente, y luego la inversión, ¿no? Es decir, los que aparentan, los que están de alguna manera marcados físicamente y demás son las personas, son los más humanos, los más volcados en los demás, y las personas que parecen más convencionales o están más integradas o han tenido más éxito social, al final son mucho más terroríficas que el cazamentiras, ¿no? Cazamentiras al final es un personaje luminoso, ejecuta lo que le toca hacer, es un demonio al que han invocado y él mata a los que tiene que matar. Ya está, en realidad una criatura neutral. Claro, pero luego hay gente que mata por ambición, hay gente que mata por miedo, hay gente que mata por odio. Hay una historia con muchas mentiras, muchos secretos. Eso es. Muchos odios, venganzas. Bueno, como cualquier buena novela negra hay mucha mentira, claro. Mucha chicha ahí además de sitios más cerrados. Además. Sí. Por eso es muy interesante porque han convivido las dos cosas y se entrelazan muy bien y de alguna manera sales de Galicia, entras en el Alén, sales del Alén, entras en Galicia y no te resulta tan extraño. Es que están ahí. Sí, sobre todo Galicia, que ya da de sí. Efectivamente, por eso te digo que al final no es nada difícil. No es nada difícil hacer una novela negra en Galicia, en el mundo rural español es muy fértil en ese campo. No es nada difícil hacer una novela paranormal en Galicia. Lo que yo quería era combinar los dos elementos, lo paranormal y lo negro, en esa tierra que yo creo que da mucho juego para ambas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacer una novela negra realista en la que hay elementos folclóricos? Ese era el gran inconveniente de esto, ¿no? Cómo encajarlo. Pero bueno, por lo que voy oyendo, a la gente le está gustando la combinación, ¿no? Sí, además que resulta muy simpático verlo en el medio rural, porque claro, estamos más acostumbrados a los que nos gusta el tema de los detectives del oculto a ver realidades más urbanas, claro, ¿no? El rollo urbano donde hay hadas, duendes, demonios, vampiros y demás. Claro, sí. Y siempre hay un detective. Sí. A veces es rarito, a veces no. Sí, a veces tiene su... Sí. Como, yo qué sé, Dylan Dog, las historias de Preston y Child con Pendergast, que tiene sus rarezas. Sí. O las historias que a mí me gustan mucho y me ha apasionado últimamente también, de la serie de Harry Dresden. Sí, de Harry Dresden, que está estupendo. Sí. Pues eso, que también es un Veo rarito. que conoces bien el género, el subgénero, sí. Es una de mis pasiones. Qué bien, qué bien. Pues es que es verdad, o sea, en el mundo de los detectives paranormales hay dos tipos de detectives. Los detectives que no tienen poderes, pero conocen de alguna manera enciclopédicamente, ¿no? O sea, son Jiménez del Oso, ¿no? Son investigadores del oculto. Sí. Y luego están aquellos que pertenecen al oculto, ¿no? Entonces el caso de Sean es el segundo, claro. Es un hombre que está construido con elementos de lo paranormal, entonces no puede evitar vivir en lo paranormal. No es que le fascine, todo lo contrario, lo odia. Pero es parte de su naturaleza y evidentemente, como en cualquier viaje del héroe, hasta que no se acepte como es,
no va a poder seguir avanzando, va a seguir siempre viviendo en el trauma, en el frío de, ¿no? Entonces la historia va sobre eso. Sobre la orden. Efectivamente. Tienes que decir algo sobre la orden. Pues claro, queda como un poco así y yo prefiero que se vea Pues como algo más la orden es, normal dentro de lo raro. La orden es, bueno, este es Suso Lobeira, que es un... De la Santa Virgen. Efectivamente, es un jorobadito, ¿verdad? Es un tipo así de aspecto inofensivo, que es un hombre muy tocado también por lo paranormal. Ha fundado una orden y cuando se lo dice a Sean, después de tanto aprender a usar sus dones, Sean se excita, ¿no? Dice, joder, qué maravilla, una orden de gente que tiene que ver con lo paranormal. Él esperaba que de hecho él esperaba, el jorobado Suso esperaba que él se riera o le resultara, sí, y el otro estaba entusiasmado. Claro, diciendo, pero claro, lo que se encuentra es, pues se encuentra un cura que es un exorcista, que es un tipo así bastante flipado, se encuentra una bruja caboverdiana que se llama Mama Carayo porque solo dice carayo, no es muda, no es capaz de expresarse, se encuentra bueno, y luego se encuentra con su gran amor, que es Bronwyn, que es lo que se llama una saludadora, ¿no? En castellano, una saludadora, que es la séptima hija de una séptima hija y que, según el folclore español y en realidad también por otras partes de Europa se cree, nacen con una cruz en el velo del paladar y son capaces de sanar, ¿no? Entonces, estos son los personajes. Bueno, y luego está Lalo Dopico, ¿verdad? Que es un tipo que puede ver el futuro, tiene el don de la profecía porque le bautizaron con los aceites de la extrema unción. Que esto es una cosa que también está en el folclore gallego, es decir, que si te bautizan con los aceites de extrema unción adquieres el poder de la profecía y de la clarividencia. Y claro, a él le parece una faena, ¿no? Porque está viendo todo el rato lo que va a pasar y no le gusta nada, ¿no? Entonces está siempre enfadado, está siempre amargado, que también es un personaje importante. Entonces, al final son una serie de personajes que jamás estarían en una película de héroes, ¿no? Y sin embargo lo son, porque en el momento de arrimar el hombro y de sacrificar la vida por los demás, por los amigos, por los que están cerca, están dispuestos a todo, ¿no? Entonces, con todas sus imperfecciones, con sus taras, es gente que siempre va para adelante con lo que creen justo, ¿no? Y eso es lo que los convierte en personajes novelescos y en héroes al final, ¿no? Antes de terminar, porque ya estaban... yo quiero decir también en cuanto al estilo, porque es una de las cosas que más he valorado de esta novela, el estilo es muy claro, pero al mismo tiempo se nota que es poeta, porque describe con muchísima sensibilidad y resulta muy agradable de leer, es muy rápida de leer, además te va enganchando desde el principio, también por estos elementos que dices, uy, ¿qué va a pasar aquí? No, pero también por la forma de escribir. Entonces destaco muchísimo también el tema formal porque está muy bien escrita y así da gusto también que una historia de thriller sobrenatural pues esté muy bien escrita y sea además eso, que te enganche y sea tan cercana y tan disfrutable. Pues muchas gracias, porque para mí eso sí ha sido un elemento que he cuidado mucho, ¿no? O sea, yo creo que no es incompatible hacer una literatura estilísticamente de calidad con algo que enganche y que sea divertido y que sea frenético en el ritmo, ¿no? Y como yo, bueno, aquí está uno de mis profesores, ¿verdad? Entonces, de la universidad, es decir, yo he estudiado la literatura clásica, soy filólogo, y a mí lo que me gusta es leer literatura de calidad. Y creo que a veces hay esta idea de que lo accesible o lo entretenido no puede estar cuidado estilísticamente cuando tenemos ahí puñados de escritores maravillosos. Bueno, no tantos puñados, pero quiero decir, gente que ha sido capaz de entretenernos y de hacernos vibrar con una historia y a la vez hacernos emocionarnos con el lenguaje, ¿no? Y para mí era fundamental, así que te agradezco mucho que lo hayas visto, que hayas visto ese esfuerzo. Sí, no, se ve a la legua, está clarísimo. Nada más empiezas, ya ves, digo, uy, esto de entrada está bien escrito. Gracias. Quería decir, él va a estar firmando allí los libros y nada, si quieres decir alguna última cosa rápida. Que millones de gracias, que es una maravilla estar aquí y que en cuanto acabe de firmar me voy a la feria a ver qué me encuentro por ahí. Eso, pues a disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo.
Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.